¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Primero, contame, decime si estoy bien centrado o tengo que mover un poco mi cámara, por Está favor. perfecto ahí. Estás bien, bien centrado Bueno, estás. me salió como si viera, perfecto, buenísimo. Ahora, yo tengo puestos los auriculares. A veces ocurre que cada tanto hay un trrr, una interferencia. Si llega a ver, me avisás y me lo saco, pero prefiero quedármelo si la interferencia no aparece. Bueno, perfecto. Por ahora, ¿vamos bien? Vamos bien, se escucha Bien, bastante bien. buenísimo. Bueno, Gabriel, ¿cómo es tu apellido en el DNI? Después nos decís cómo Ga- te gusta Gabriel González. llamarte. Gabriel Gabriel González, mi González. nombre. Bien. Segundo nombre, Nicolás. Gabriel Nicolás González. Bueno, ahora eso quedó como a un costado. ¿Cómo es tu identificación? Gibriel. Mi nombre, de alguna forma podríamos llamarlo espiritual o artístico, porque soy escritor, es Gibriel, con J y B corto. J, I latina, B corta, R, I, E, L. Ajá, así es. Desafiando a las leyes de la Sí, ortografía que la B corta y la R nunca van no juntas. van. Bien, Tal cual, sí. No en nuestro idioma, pero sí en otros idiomas. está bien. Contanos un poco, si querés, qué fue de tu vida hasta 2019 y después arrancamos el 2020, que fue como, en muchos aspectos, un antes y un después, ¿no? Claro. Bueno, podría contarte que en realidad desde el 2012 aproximadamente o 13 venía en un proceso de despertar de la conciencia en sí, y en este proceso fui como develando ciertas cosas y haciendo diferentes terapias para poder autosanarme a mí mismo, en la búsqueda principalmente de un método que me permita a mí autogestionar mi sanación. Y en Ahora, este, Cachito, antes de empezar ese proceso de despertar, contanos ah, ínfimamente de qué venía tu vida. bien, ¿de qué paño vengo? Y, Vengo y, del de- y cómo, paño. y cómo empezó, a partir de qué empezó ese despertar, ¿no? Más o menos Y creo lento. que en líneas generales es más o menos para todos iguales, y es cuando llegas a un límite. Llega un momento en el cual nosotros, por lo menos a mí me pasó así, conozco muchas personas que hay un momento en el que te das cuenta que la vida por ese lado no es. Mm. Y bueno, venía con un proceso de empresas y muchos emprendimientos que tenía en ese momento y problemas de salud, y entre ellos una especie de preinfarto que me llevó a tomar la decisión de dejar toda esa vida y darme cuenta que en realidad me estaba llevando por un camino en el cual no era feliz. Mm. Entonces empecé a retomar un poco lo que tiene que ver con la vida espiritual y a conectarme un poco más con toda esa esencia. Ese era el propósito en ese momento. Mm. Mm. Bien. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo fue ese Pasó arranque? que a medida que fue avanzando el tiempo, empecé a buscar diferentes técnicas para yo poder empezar bueno, a soslayar ciertos dolores y cuestiones internas que cuento claramente en el libro. Tienen que ver con fallecimientos de padres, de hermanos, suicidios, diferentes consumos que nos van llevando el propio dolor, la vida, la existencia, que de alguna forma las tenía que sortear buscando en diferentes terapias como la psicología durante prácticamente 8 años, bueno, con más de un matrimonio y divorcio a la vez también. Todas estas cuestiones hicieron que en algún momento yo empiece a buscar diferentes técnicas para poder sanarme a mí mismo. Y en esto empiezo a indagar y obviamente a buscar en alternativas que no tenían que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados, que es la medicina tradicional, o lo que tiene que ver también con la la psicología, o sea, alopatía. con la parte mental. ¿Cómo? O sea, en la medicina la alopatía y la psicología también hay una, en la facultad te enseñan el psicoanálisis básicamente hoy, ¿no? Claro, claro, es como que buscaba algo alternativo viendo que a mí eso no me estaba dando buenos resultados. Y empecé con la toma de ayahuasca, después seguí con Cambó
y en este proceso también hice diferentes ayunos, me llevé a ayunos de 19, 21 días, de una semana a veces, de 3 días, en donde ingería solamente agua de lluvia. Tengo todo registrado, en el libro está todo registrado, a su vez los análisis médicos previos y posteriores. El primero fue de 19, que no lo hice, y en el segundo de 21 sí, registré todos los días, que están todos los videos en YouTube y en Instagram también, para que vean cómo iba haciendo mi proceso de cambio. Me Para, llevé en estos ya que 2 años. está, ya que está, decí cómo es tu Instagram, porque en la grabación no queda, cómo es tu canal de YouTube, y de paso, ya que mencionaste varias veces un libro, ¿cómo se llama el libro? Bien, el libro se llama La panacea es tu voluntad, acá lo estoy mostrando. La frase del libro dice: lo único que tienes que hacer para sanar es dejar de consumir lo que te enferma. Acá cuento un poco una autobiografía y después los métodos que encontré, los mejores para mí. Y hay parte de la teoría de la flor de la vida de la que te comentaba. Y las redes sociales son Gibriel, pueden buscarme en Google y aparece todo ahí con J y B corta, ya aparece mi Instagram, bueno, YouTube, Facebook y todas las redes sociales, Twitter también. Perfecto, adelante. Bueno, entonces te comentaba que en este proceso empecé a buscar diferentes terapias y en estas terapias se abren distintas percepciones, principalmente con el ayahuasca y después con los ayunos. Y empezamos a conectarnos, yo lo explico claramente dentro de la autoedición molecular, que de alguna forma nosotros limpiamos nuestro cuerpo físico y nos llevamos a un punto que es prácticamente como una hoja en blanco. Después de tanta limpieza y tanto proceso, empezamos, como tantas otras personas, a canalizar, a escuchar voces, nos empiezan a dictar ciertas cosas, y todas esas cuestiones que me iban dictando las iba escribiendo y anotando. Esto tiene que ver principalmente con ciencia, porque tiene que ver con una teoría unificada del todo, que es la teoría de la flor de la vida, que en realidad es ancestral, o sea, la usaban los egipcios. Tiene que ver con un método de autosanación, y a su vez empecé a despertar y a develar un poco todo lo que había sucedido en la parte apocalíptica, y también el motivo por el cual eso sucedió. O sea, por qué pasa y por qué es un ciclo totalmente natural. En ese interín, bueno, fui escribiendo, 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 y de ahí sale en realidad este libro, pero también sale la técnica y sale esta, como te decía, esta teoría unificada del todo que une la teoría de la relatividad, la de cuerdas, como quinta dimensión, la memoria de Masaru Emoto, como todos los estudios que hizo sobre el agua y demás, y también la teoría de agujeros negros. Todas estas están integradas dentro de esta misma teoría. Ujú. Ya, bien. Y cuando empezó en 2020, ¿qué onda? ¿El libro de cuándo Cuando es? el libro lo empecé en 2020, y cuando empezó el 2020 me metí para adentro, cuando fue, bueno, la pandemia, que todos en realidad nos metimos para adentro, y en esta pandemia empecé justamente a escribir y a estudiar muchísimo durante, bueno, el día y la noche, Pero, estaba ¿cómo te constantemente. resultó el relato hegemónico Ahí va, mundial? ok. Bueno, el relato ¿Te la hegemónico mundial creíste, para te mí. la creíste te la creíste durante un tiempo No, o no, nada? no, ¿Cómo fue? no, no lo creí en lo absoluto, porque lo que está, lo que sucedió en el 2020 yo lo escribí en el 2019, o sea que no tenía forma alguna de creerlo. Y a su ¿Cómo es eso? A vez ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? hay mucho en el libro que está escrito de cosas que sucedieron, pero que yo las escribí antes. Y a su vez hay cosas que están sucediendo ahora y que están escritas para el 2025, que supuestamente va a ser el nuevo orden mundial, y cosas y eventos que ya están sucediendo y que se están organizando de esta forma. A ver si entiendo bien, a ver si entiendo bien, que es cuestión de confianza, porque no lo podemos constatar, hablando desde el punto de vista periodístico, pero vos decís que lo que ocurrió en 2020, vos de alguna manera lo anticipaste en 2019, que iba a haber una pandemia, que iba a haber un encierro, que barbijo, que vacuna, todo eso, ¿o qué? Sí, cuando yo empiezo a bajar todo esto, la pandemia había empezado en 2019. Lo que yo empiezo a bajar es todo el proceso de cómo era y qué era lo que iba a suceder y el motivo por el cual
estaban inoculando a las personas y todo el proceso que fue después. Y todo esto para mí me resultó muy poco creíble, porque si bien yo prestaba atención a esta voz y no hacía más que escribir y escribir y escribir, para mí era algo nuevo, literalmente era nuevo, y de la misma forma como hablo y lo narro ahí en el libro, voy hablando y voy contradiciendo lo que esta voz me dice y hasta como que refuto, no lo creo, no estoy creyendo lo que me está diciendo. Soy yo mismo el que me sorprendo hoy con las cosas que fui escribiendo y a su vez también con las cosas que van sucediendo. Y dejamos registrado acá, si quieren, que en teoría en abril o mayo del 2025 la OMS va a tomar parte a nivel mundial, no de todos los países, porque muchos, y por suerte el nuestro no estaba de acuerdo, pero teóricamente va a pasar otra cosa dentro de ese marco, pero es que la OMS va a empezar a tomar el poder, como ya se viene gestando en esto del acuerdo del futuro, y bueno, todo esto también lo que tiene que ver con el G20, todo eso está también ahí escrito. No estoy queriendo, por Dios, no es que estoy queriendo ofrecer el libro, no estoy acá para eso, no es mi intención. Lo llevo al relato porque está ahí y porque son cosas que aparentemente a su vez también van a O sea suceder en que el futuro. Y el tu libro y la historia lo dirán. pronóstico, tu pronóstico es pesimista, o sea, la elite saldría con sus planes nomás de instaurar una especie de dictadura mundial No, neocomunista a través de la OMS. no, para mí no van a poder. Mientras más Ah, opresión, mientras más opresión haya sobre nosotros, en algún momento va a ser doblegada. No hay forma de que nos contengan. Hay muchas maneras que hoy en día físicamente nos están, de alguna manera, toda esta gestión se está manipulando al ser humano. Y es mediante la frecuencia. No hay la mejor forma para controlar una molécula para que un ser humano haga lo que no quiere hacer es reprogramando las moléculas del agua. Y esto lo están haciendo constantemente. Pero más tarde o más temprano, y más allá de que ahora está habiendo muchas consecuencias en relación a lo que ya se hizo, considero que en algún momento muchas de las personas, y las que se vacunaron y las que no, ya están empezando a despertar y a hablar, y ya se están organizando en comunidades, y ya se están gestando nuevos cambios. La gente en línea general está muy cansada, está como casi que hay una sensación de que la vida no tiene mucho sentido, o eso es lo que en líneas generales me llega o los comentarios. Entonces en algún momento, más tarde o más temprano, así como lo veo desde una experiencia propia, si yo llegué a un límite y tuve que despertarme a mí mismo para poder ver qué era lo que realmente estaba pasando, para tener una experiencia de vida placentera y mucho mejor, significa que en algún momento las personas las están llevando hacia un corralón que más tarde o más temprano van a despertar y van a un gran grupo de personas. Creo que es a lo que más, de lo que podríamos decir la elite, ¿no? Que si hay algo a lo que le tiene miedo es a eso justamente, a la agrupación y a la unión. Si hay algo que quieren es particionarnos y dividirnos para que no nos organicemos. divide y reinarás. Así, tal cual. Em, Perdón, justo tenía una idea y se me ocurrió esa frase, una pregunta y me olvidé. Adelante, ¿qué más? Eh, Bueno, me resulta importante ahora remarcar esto, ¿no? De que hay muchas personas que están en un punto límite y que está bueno que haya estas alternativas, por eso me comunico con vos, para poder abrir un poco este campo en otros aspectos. Estoy dando charlas también en diferentes lugares, como que voy llevando mi palabra, porque todo lo que hablo también lo hablo con muchos fundamentos. Hoy hablábamos sobre el terraplanismo, por ejemplo, es algo que hoy se está hablando muchísimo. Y si bien yo creo que el terraplanismo de alguna forma tiene sus fundamentos, lo que no se llega a entender un poco es esta mecánica de esta teoría que también es un poco como que avala esto. ¿Y qué quiero decir con esto? El terraplanismo de alguna forma nos dice que todo lo que está en el cielo es una especie de pantalla y que hay una cúpula y que esta cúpula está no, como perdón. de Lo alguna forma, primero que dicen que la Tierra no tiene curvatura, eso es lo primero que dicen, más claro, principal, ¿no? sí, así es. Pero los fundamentos que tienen para entender o comprender que la Tierra no tiene curvatura
es justamente que lo que se curva a la hora de ver la Tierra es la luz, y esto está relacionado con la teoría de la relatividad. Cuando yo observo algo con una cámara y me adelanto en el zoom hacia adelante, lo que estoy haciendo es ponerme dentro de la curvatura más adelante, y lo que yo no veo en la posición en la que estoy, la puedo ver porque me adelanto en el tiempo. Tiene una explicación científica esto, no es, más allá que hablamos hoy, no, que es importante y no que lo tenga, pero los fundamentos que ellos tienen, yo los comprendo, los entiendo, los integro y también los valido. El punto es que están interpretando más las cosas porque del otro lado, también desde la ciencia, todo lo que nosotros vemos como estrellas, como todo lo que estamos viendo ahí afuera, primero y antes que nada, hay que aclarar que lo que nosotros estamos viendo no lo estamos viendo allá afuera, lo estamos viendo acá adentro. O sea, ¿dónde adentro? Adentro de nuestra propia mente. Todas las frecuencias, las ondas, las vibraciones, los sonidos, todo se interpreta dentro de la mente. Y nosotros, de alguna forma, somos como ciegos ante la realidad, ante el futuro que está ahí afuera. Hasta que no nos choca, hasta que no nos llega, hasta que no nos impacta, no hay nada que nosotros podamos percibir mediante nuestros sentidos. Mm. Entonces, de esta misma forma, la teoría explica que el cuerpo físico es una especie de proyector, que el universo tiene una gigantesca energía, por decirlo de alguna forma, que esta energía nos atraviesa a todos nosotros, los seres humanos, y que en esa, cuando nos está atravesando, que es justamente la gravedad lo que nos atraviesa y está ligada con el tiempo, lo que sucede es que el cuerpo físico proyecta la realidad y materializa todo lo que tenemos alrededor. Y nosotros somos los observadores, pero los creadores desde esa proyección. Si entendemos esto, entendemos que todo lo que está ahí afuera, lo que estamos proyectando como estrellas, galaxias y todo eso que está ahí, también es parte de la memoria, es parte de lo que la teoría le llama la quinta dimensión. Entonces, está siendo proyectado. A ver, hay muchos fundamentos, lo estoy explicando de una manera muy sencilla, pero No, hay está muchos bien, igual fundamentos. me estoy Sí, acordando de lo que te iba a decir. Recordemos dale. que la vida es un misterio infinito, o sea, en sus infinitas aristas, la vida es un misterio. Todo lo que se pueda plantear con sus fundamentos, sus constataciones, y eso son todas apenas, me voy a decir, hipótesis, versiones, posibilidades de cómo son realmente la cosa. Pero cuando vos decías que hay mucha gente que te dice que no encuentra sentido la vida, eso es natural de siempre. Puede estar ahora magnificado, ¿no? Porque Claro. la gran pregunta es, dentro de todas las demás preguntas de qué es este planeta, de dónde viene, hacia dónde va, que existe Dios, que no, que la reencarnación y infinitas cosas más, es, en definitiva, ¿a qué venimos? ¿Qué tengo que hacer yo de esta vida, no? ¿Para qué Ujú. estoy acá? ¿Para hacer qué? Bueno, entonces, ese es el desafío, ¿no? De poder buscarle mm, las borraderas respuestas a esas preguntas, cada uno enriqueciéndose con las de otros, por supuesto, ¿no? Uno va todo el tiempo acomodando, pero bueno, eso quería agregar porque, digamos, seguro no es nada, ni que la Tierra es plana, ni que la Tierra es una pelota, ni que lo que fuere, ni que existe Dios o que no existe, o que si la vida está dentro de la cabeza de uno o está afuera. Todas son cosas interesantes a prestar atención a los borradores de respuestas que uno llega según sus elementos con los que cuenta y lo que le viene, ¿no? Y lo que uno valida. Pero buenísimo. Sí, Pedro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y en esa agrupación informacional que nosotros absorbemos, cada uno crea su pensamiento y su forma, y en parte creo que busca su propósito también. Estoy de acuerdo en que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y que la vida es un misterio que, si hay algo que yo a lo largo de este tiempo busqué incansablemente, es la forma en la que la realidad perceptual es real. Y es una especie de explicación que yo puedo dar de todos mis estudios a lo largo de 10 años. Y los comparto porque creo que, como a mí me llevaron a una vida plena, en todos los sentidos, como de alguna forma
esto que, bueno, vos nos invitás, ¿no? Informémonos y despertemos, es un poco invitar también a ver otra mirada, que cada uno puede tomar lo que quiera, y eso es lo hermoso y lo divino también, ¿no? Que cada uno crea eso de la forma que quiere. Ujú. Y está buenísimo porque uno va creando, esto también no lo dice así, o sea, cada uno va creando en base a lo que se va queriendo informar y se informa de acuerdo a lo que tiene adentro también. Así que sí, Bien. estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, vos decís que tenés tu pronóstico de qué va a ocurrir en 2025. Mencionaste la OMS, que tomaría el control de muchos países, pero después me dijiste que en realidad no va a ser así, que va a ser un intento que no le va a salir. A ver, ampliate un poquito más, si querés. Bueno, primero quiero aclararte que yo no lo digo, que, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, es algo que como muchos canalizadores expresan y canalizan y escriben, infinitos que hay en este mundo, en este planeta Tierra. No soy A yo ver, quien lo dice, soy a yo ver, quien lo escribe. qué llamamos canalizar? Canalizar es escuchar, es de alguna forma agrupar la información que nos llega mediante una frecuencia, darle un orden, poder leerla, Pero, aprender a perdón, leerla esa pero, frecuencia. ¿un mensaje de quién? De diferentes seres, de diferentes personas. Bueno, Seres pero no, personas hay, no, perdón, pero de diferentes seres, que no, para mí, ponerle un nombre no es tan relevante. está bien, pero digamos, esos seres pueden equivocarse y esos seres pueden ser malos también. No, he escuchado esto, que cuidado con qué canalizar, ya que está, lo saco el tema un minuto, ¿no? ¿Qué es esto Sí, de sí. canalizar? ¿Recibir mensajes de quién? ¿No? Es, porque pareciera que uno cuando dice canalizar es como si fuera un mensaje directo de el ser más divino y más sabio, ¿no? Que decide mandarte información. ¿Y será tan así o qué? ¿O hay de todo? Y eso yo lo dejo a criterio de cada persona a la hora de canalizar. El chico Javier canalizó 400 libros y escribió sobre infinitas cosas y cada uno, al principio a mí me costaba mucho compartirlo y hasta créeme que me avergonzaba y no me permitía eso. Yo vengo de un paño que no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Entonces, Mm. hoy lo comparto con certeza y con seguridad, primero porque tengo los fundamentos para poder hacerlo. Segundo, porque a lo largo del tiempo también dudé de si estas voces o voz podría llegar a ser parte de un ser más oscuro, por llamarlo de alguna forma, porque todo ahí es energía o más claro, pero sin importar eso en realidad, creo que a mí lo que más me interesa es que yo, gracias a esa voz, me transformé en una persona en la cual tengo una vida plena, llena de gratitud, de vitalidad, de salud, de abundancia en todos los sentidos de la vida. Entonces, esta voz me guió hasta acá, hasta este momento que yo estoy hablando desde hace 10 años hasta ahora. Entonces, si Bien, esta voz me guió, sí, sí, adelante. Sí, que sí, si sí, cerrá. esta voz me guió hasta ahora, si esta voz me guió hasta ahora y a mí me llevó hasta este lugar, no puedo dudar mucho de que yo comparta la palabra de esta voz y que esta voz le esté haciendo o perjudicando a los demás. Porque son Bien, infinitos ¿qué pasa temas entonces? también. ¿Qué pasa en 2025? ¿Y en 2026? No los, ¿Y 2027, lo que, 2028, lo que el 2030? título, ¿cómo? Nada, nada, dije, ¿qué pasa en 2025? Después dije, y en 2026, y 2027, y 2028, y 2029, y Bueno, 2030. bueno, acá, primero, acá te estoy mostrando, mira, el título dice, la OMS tomará el poder y dice un viaje al 2025. Y ahí habla y explica un poco y en realidad narra como si yo estuviese escuchando voces, y es así literalmente, de la planificación. Esta planificación que en algún momento se puede parecer como loca o todas estas cosas, ya dejan de parecer locas para mí porque, como te decía anteriormente, el libro salió en 2023 y muchas de las cosas que están pasando ahora están escritas ahí. Entonces esto Por significa que ejemplo, bueno, cosas que tienen que ver con la parte de acá de Argentina, lo de Milei,
lo de la contraposición de él, la parte de las jubilaciones, muchas cuestiones políticas y económicas, porque hay también hay un capítulo que habla de los ciclos económicos, lo estoy buscando a ver si lo encuentro, acá está, de Mientras que los lo está ciclos económicos. buscando, mientras que está buscando, ya que te metiste en un tema, y entonces tengo que preguntar, la mayoría de los despiertos, este, o en la mayoría hay una grieta. Sí, Algunos creen que todos los políticos son títeres de los poderosos del mundo, incluido Milei, incluso con lo que consideran el peor, y otros, por lo contrario, creen que Milei y la Libertad Avanza es la excepción y que están haciendo todo lo que pueden por el bienestar de los argentinos, en este caso. sí, ¿Dónde estás ubicado vos? ¿De cuál de los dos en puntos? ninguna de las dos. Soy totalmente gris ante cualquier situación, tanto sea política, religiosa o lo que quiera que sea. No tengo partido político, creo que No, no, todos de no, pero alguna forma. yo te estoy preguntando si tenés la sensación de que es un impostor, porque ahí viste que estoy contra la Agenda 2030, estoy en contra del dinero digital, en contra de esto, en contra de aquello, que la libertad, que la soberanía, Sí. pero Lo que ¿es yo creo, cierto? lo ¿Es, que yo es, creo es, es que es Milei viene a traer honesto, un cambio. sincero o es un impostor? ¿Eh? No sé, creo que él cree en lo que está haciendo. No sé si es un impostor o sincero. También estoy seguro de que, como todos los políticos, están siendo dirigidos por alguien más que está más arriba. Así que Ajá. mi opinión es esa, y por otro lado, desde un lugar más lejano, Milei para mí lo que viene a traer acá es un caos total. En algún momento va a haber un caos total, pero a su vez eso está ayudando a la limpieza de muchas otras cuestiones. Así que, más allá de si está bien o está mal, creo que todas las situaciones para mí, todo lo que estamos experimentando es totalmente perfecto. Y somos ¿A qué nosotros los que lo tipo, buscamos. a qué tipo de caos te referís y para cuándo? El caos ya está ahora en este momento. Hay muchas personas que viven en caos o dentro del caos en función de estas políticas. Pero estas políticas fueron elegidas, tanto esta como las anteriores y las desde que yo nací hasta ahora, son elegidas por nosotros. Pero nosotros podemos, si queremos, salirnos de Más esta o política menos. literalmente. Podemos, te doy un ejemplo, Pedro, pero yo vivo de manera sustentable, por ejemplo, ¿no? Y trato de evitar muchas cuestiones. Nosotros tenemos la capacidad de ser libres en muchos de los aspectos de la vida y de no atender o no estar pendientes a eso. Mm, Podríamos, por ejemplo, en este momento estamos atendiendo eso, estamos hablando de eso, porque a mm. muchas personas les interesa y está bien para mí, pero no considero que sea eh, un punto final, simplemente una transición, tanto de uno como del otro. Mm, bien. Perdón, ¿cómo se llamaba el libro? La panacea es tu voluntad. La panacea es tu voluntad. Bien. Entonces, ¿qué más puedo decir de qué va a pasar próximamente? ¿2025 o lo que sea? Te puedo decir, en realidad, lo que dice en el libro que va a pasar cerca del 2027, 2028, y tiene que ver con movimientos sísmicos y todas estas cuestiones que están pasando cuestiones geológicas que están sucediendo ahora actualmente y que se van a ir agravando a medida que pase el tiempo. Y como la OMS en realidad sabe perfectamente qué es lo que va a suceder, por qué va a suceder, en qué momento va a suceder, y sabe que de acá al 2028 se va a ir como agravando estas situaciones cada vez más, es justamente que esta planificación que está dentro del Pacto del Futuro explica claramente que en el momento que se empiecen a aparecer una nueva pandemia, bueno, o diferentes situaciones geológicas, o esto que está pasando con huracanes y demás, que en algún momento cuando todo esto empiece a ponerse más espeso y más denso, ellos tienen la capacidad de tomar el poder y el control de la humanidad. O sea, ¿a qué voy con esto? De alguna forma ellos saben, primero, de ciencia, saben qué es lo que va a suceder, por qué va a suceder, en qué momento, saben que cada 8 años las cuestiones son cíclicas, 2020, 2028, 2012, una fecha muy importante, 12, 20, 28 y 36,
y que en cada uno de estos puntos van a ir sucediendo diferentes cosas. Entonces, claro, se abre siempre pasa lo mismo, Pedro, esto creo que lo sabemos, ¿no? Pero si vos sabés y te adelantás al futuro y sabés lo que va a suceder, tranquilamente podés de alguna forma tomar partido de eso y como, bueno, nada, o sea, si ellos saben que esto va a pasar y dicen, bueno, si le hacen firmar a más de 150 países, bueno, si esto pasa, ustedes van a tener que ceder el poder y todo lo que, esto y esto, bueno, punto. Entonces, sabiendo, es que se está armando toda esta estructura. El punto es que a nivel científico, desde mi punto de vista, y a nivel también de conocimiento, creo que hay una distracción muy fuerte en cuanto a esto de que se cree que la Tierra es plana, que hay una distracción muy fuerte también desde otro nivel, y que no se sabe realmente cómo es que funcionan las cosas y esta mecánica, porque tiene una mecánica la realidad. La realidad tiene una forma de funcionar, tiene una forma de haber sido creada, de haber sido gestada. Hay un punto físico, eso es real. Entonces, en esa estructura hay un orden y hay una explicación para las cosas, y hay verdades, y hay leyes universales que nosotros podemos atender, y hay matemáticas, hay cuestiones que van más allá de una mera comprensión o no sé, una conspiración, por decirlo de alguna forma. Yo creo más en eso, no soy muy cuidadoso a la hora también de hablar del futuro y eso. Yo te cuento lo que dice en el libro y como te Bueno, digo, es narrado por una voz, pero soy muy y cuidadoso a la hora de hablar pero de en eso. definitiva, entonces, y quizás para ir cerrando, ¿qué tipo de consejo, sugerencia, como le llamemos, tendrías para compartir a los que estamos más o menos despiertos en el sentido que nos dimos cuenta eh, de todas las falacias e inconsistencias de los relatos oficiales en general, sobre todo el de 2020 para acá, y los que pueden venir, y que, como decís vos, el plan de la élite es reducir la población y convertirnos a todos en una especie de dictadura mundial? ¿Qué es lo que podemos hacer tanto de lo individual como colectivamente? La última palabra colectivamente, si hay algo que creo que tenemos que hacer es unirnos de alguna forma. De cada uno desde las maneras que pueda empezar a unirse y darnos cuenta que muchas personas están muy separadas y muy aisladas, y ni siquiera lo sabemos porque no aparecen. Y desde Sí, un pero lugar, falta quizás un poco, porque ponele que no estamos todos unidos, grupo de WhatsApp, pim pum pam, compartimos información, pero con eso no alcanza quizás, ¿no? no, hablo de otro tipo de unión y yo estoy trabajando en eso también con otro grupo de personas, pero hablo de otro tipo de unión de comunidad, de otras formas de educarnos, de otra forma de alimentarnos, de otra Armar forma de construir, de otra comunidades, forma de trabajar. ¿Cómo? armar comunidades, decís vos. Armar comunidades y empezar a, bueno, a autogestionarnos en todos los aspectos de la vida. Y ahí aparece lo individual también. Y si hay Mm. algo que se me viene, Pedro, que para mí es sumamente importante, es que nosotros somos seres programables. Somos literalmente, según un poco lo que explico, que somos seres programables. Y con cada dato, con cada información, con cada frecuencia, vibración, imagen y todo lo que nosotros vemos, nos estamos autoprogramando. Y si nos alimentamos de toda esta información justamente que nos hace ver como que esta realidad en el futuro va a ser así, nos estamos como autoentregando. Como que yo siento que la forma es más, eh, es buscar esta voz que yo escucho, ¿no? ¿Por qué digo esto? Después de que uno hace un ayuno de 21 días solamente con agua y empieza a percibir otras cosas que no se perciben cuando uno no lo hace por la propia intoxicación de la vida en toda su existencia, desde que uno nace hasta ahora. No, no vemos muchas cosas que se nos abre el velo después a ver las cosas de otra forma. Y cuando empezamos a ver las cosas de otra forma pasa algo que es fantástico y es que todos nosotros de alguna manera estamos actuando en función de lo que está pasando afuera. Cuando nosotros empezamos a escuchar la parte interna, empezamos a actuar en función de lo que nos dice la parte interna. Entonces somos nosotros nuestros propios guías y ahí se abre una coherencia en la cual empezamos a unirnos, empezamos a comer mejor, empezamos a ser más empáticos, empezamos
a comunicarnos de otra forma, a contactarnos con otras personas y a otras relaciones. Y creo que esa es la base. Encontrar esa coherencia y esa limpieza es la base del cambio. Ahora, perdón, Gibriel, vos decís por un lado, recién lo planteabas que nos podemos autoprogramar, si nos damos manija con que las cosas vienen así, 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 estamos llamándolo, estamos decretándolo, etcétera. Pero por otro lado, vos decís que va a pasar esto, en el 25 va a pasar esto, con los meses, qué sé yo. Entonces, no sé, me suena ahí, a ver, ayúdame a ver si yo creo que habría una especie de contradicción, por decirlo de alguna manera. En el momento que nosotros nos informamos sobre esto, le estamos dando poder a aquellas cosas que se están gestando. En el momento que las personas se dejan de informar de todas esas cuestiones, y eso justamente lo aclaro en el libro, si yo, lo que yo, a ver, vamos a ponerlo de esta forma textual, y vamos confiamos un poquito en que esto es así, y después el tiempo lo dirá, no importa. Total, o sea, soy yo el que lo estoy diciendo. Pero imaginemos que lo que dice acá o en otro lugar o lo que se está diciendo va a suceder. La única forma de tomar el control de las personas es que las personas estén atentas para ser controladas. Si las personas no están atentas para hacer, o sea, si yo a mi hijo le doy una orden, se la voy a dar si él me escucha. Si él no me escucha, no me va a hacer caso. Entonces, si yo no escucho, lo que se está gestando, porque nunca se gesta en forma de orden, se gesta de otra manera. Son términos sutiles que aparecen en diferentes programas, en diferentes lugares, y todo eso va reprogramándonos a nosotros hasta que llega un momento que aparece uno con una jeringa en la mano y dice, sí, ponémela por favor porque me voy a morir mañana. Sin embargo, cuando uno está eventualmente más despierto y más perceptual y sabe cómo son las cosas, en ese momento que aparece alguien con una vacuna, uno dice, no, gracias, yo me puedo autosanar solo, yo me puedo gestionar solo. Esa es la diferencia que yo veo también. No, está bien, pero yo digo, vos decís, no tenemos que engancharnos que la OMS nos va a querer venir a vacunar a fuerza, etcétera. Pero por otro lado, vos nos das esa información de que esto aparecería ser que compartís esa información y vos decís que no habría que engancharse con esa información. No, yo creo que ¿Entiendo habría que bien? engancharse con la otra información que te quería compartir, que tiene que A ver ver, justamente con esto de un proceso de autosanación más. O sea, bien. fuimos por ese lado porque, bueno, vos un poco me fuiste preguntando, ¿no? Ah, no, está Pero bien. de Pero vos cuál era mi pronóstico para ese momento. tenés un libro que vos lo señalás a eso. O sea, vos estás Sí, pero tendrían que leer el libro de bien, 431 páginas para poder comprender desde qué punto buenísimo. de vista yo lo analizo y cuáles Per- son las reflexiones de cada una de esas cosas también. Perfecto, buenísimo. ¿El libro cómo se consigue el que lo quiera? Lo pueden buscar en Amazon, en Mercado Libre, está, y si no, ponen ahí gibriel.libro y aparece también. Bien, buenísimo. Bueno, lo que quieras para ir cerrando sin que haya pregunta de mi parte, Gibriel. Bueno, dale. Primero agradecerte por lo que haces, porque te he escuchado varias veces y me gusta tu forma periodística de mostrar las cosas. También te agradezco mucho que me busques ahí, ¿no? El sentido de la palabra, de aquellas cosas que cómo las voy compartiendo y que te abras a tu comunidad y que le abras a tu comunidad otra palabra y otras voces que en este momento no están siendo escuchadas, tal vez, de alguna forma. Yo empecé hace muy poquito con todo esto que voy compartiendo y que me fui animando. Y nada más, creo que lo otro ya lo dije, cada uno igualmente es dueño de su vida y de lo que quiere hacer con su vida y está experimentando desde el mejor lugar que quiere o que puede en realidad, porque cada uno de nosotros queremos. Eh, pero bueno, si hay un consejo que podría llegar a decir, ojo con la autoprogramación de lo que escuchamos, lo que vemos, lo que observamos, de lo que nos estamos alimentando, pero no hay mucho más. Bien. Su documento nacional de identidad dice Gabriel Nicolás González, pero Así él hoy es. se identifica con Gibriel, J I latina B corta R I E L. Sí. Gracias, che.
No, gracias a vos, Pedro. Muchas gracias por escucharme un ratito y por poder compartir esto en tu comunidad. Saludos para todos. Gracias, igualmente saludo para todos. Chau, chau. Dale. Chau, chau.